Atahualpa fue derrotado en una primera batalla y cayó preso de los Cañaris, que eran un grupo étnico cuyo territorio estaba situado en la sierra del actual Ecuador. Pero esa misma noche, Atahualpa se escapó de prisión. Luego, contó que se había transformado en serpiente, ganando su libertad a través de los barrotes de la celda. De acuerdo a su versión, era un dios y por lo tanto era invencible. Escapa convertido en serpiente. Así es, Esa así dice, la leyenda que él difundió. Pero se escapa. Entonces el hombre que se escapa y que vuelve a oponerse a su enemigo, si ha sido vencido, es como si no hubiera sido vencido, ¿no? Las derrotas de Atahualpa son mínimas frente a las derrotas de Huáscar, hay que reconocerlo. Atahualpa logró dominar la muy cruenta guerra civil entre los incas y obtuvo una trabajosa victoria. Huáscar había entregado el mando a varios generales que fueron vencidos, hasta que él mismo tomó la dirección de la guerra y el resultado fue peor para su causa, pues fue hecho prisionero. Ya era el fatídico año de 1532. Estando en Cajamarca, Atahualpa fue informado de la reaparición de los hombres barbudos que cruzaban el mar. Decidió detener su marcha triunfal al Cusco y recibir a los extranjeros que tanto habían intrigado a su padre. La capital inca estaba capturada por el general Quisquis, leal a Atahualpa, quien había desatado una feroz represión sobre el sector de la aristocracia cusqueña, fiel al inca derrotado. En Jauja, en medio del Tahuantinsuyo, permanecía otro ejército de Atahualpa, al mando del general Calcuchímac. En el tercer viaje de la conquista, los españoles nuevamente desembarcaron en Tumbes y se trabaron en combates con los naturales. La tierra estaba desolada por la guerra civil entre los incas y ya no percibieron el orden y la amabilidad que encontraron durante el viaje anterior. Luego continuaron su marcha hacia el Piura actual. Cuando estaban cruzando el Sechura, apareció un emisario de Atahualpa disfrazado de indio del común. Se llamaba Apo y se mezcló entre los indios que seguían a la hueste hispana como porteadores y proveedores. Apo curioseó demasiado en el campamento de los españoles y movió la ira de Hernando, quien era el único hidalgo de los 4 hermanos Pizarro. Hernando pateó a Apo y al caer se desbarató el turbante que escondía sus grandes orejas. Fue identificado como Orejón, miembro de la aristocracia inca. Al ponerse de pie, los indios cayeron postrados de hinojos. Los españoles tomaron conciencia que estaban ante un espía real y lo trataron de manera cuidadosa. Le entregaron una copa de cristal de Venecia y 2 camisas de seda de la India como regalos para que lleve al Inca. Los españoles llegaron hasta el actual Lambayeque y cuando se hallaban cerca de la cordillera retornó Apo. Esta vez vino como embajador, era portado en andas y traía el regalo de Atahualpa. Este presente consistía en una maqueta de una fortaleza y 3 patos desollados. Pizarro se mostró desconcertado e interpretó el regalo como una señal de que Atahualpa confiaba en sus fortalezas y que amenazaba con desollarlos. Asimismo, Apo los invitó a subir a Cajamarca para entrevistarse con el inca que los quería recibir. Mientras tanto, Apo se había reunido con Atahualpa, informándole lo que había visto y juntos elaboraron un plan que consistía en apoderarse de los caballos. El pool genético de animales del Tahuantinsuyo era bastante limitado porque no había ningún animal mayor susceptible de ser montado o puesto a arar. Toda la agricultura y el transporte eran a pie. Los camélidos eran espléndidos animales, pero no estaba mal apoderarse de nuevas bestias que faciliten la vida económica y política del Tahuantinsuyo. Los perros le habían parecido peligrosos porque los había visto comer carne, pero los caballos le movieron confianza porque eran herbívoros. ¿Cuál fue el reporte de Apo? Le dijo, mira, lo dicho, el perro ese peligroso, come carne, ese nos podía hacer daño. El caballo no, es un herbívoro, de él no temas. No son dioses, han muerto, han enfermado, y los dioses no mueren ni enferman. Y el plan de Atahualpa era que vengan a Cajamarca, hacerlos huir a todos,
que los chupayos los maten a media legua ahí en una cañada, matar a todos menos a 3. ¿Quiénes eran los 3 que debían salvarse? El herrero, el barbero y el volteador de caballos. El herrero para la doma de caballos, ¿no es cierto? El domador también para la caballeriza del Inca, y el barbero porque era el único que tenía poderes. ¿Qué poderes? Y Apo le dice, yo los he visto hacer cola frente a la carpa del barbero, enfermos, matadísimos, y salir rejuvenecidos y con la cara como poto de bebé. Ese sabe algo, a ese hay que salvarlo. Para apropiarse de los caballos, dejaron entrar a los españoles y no los acabaron en cualquiera de los pasos de la cordillera. No les temían. Atahualpa se sentía hijo del sol y, en tanto Dios personificado, pensaba que su majestad sometería a cualquier mortal. Atahualpa vivía un momento particular de su vida, porque estaba exaltado por su victoria sobre Huáscar y no tomó precauciones, sino que enfrentó los acontecimientos poseído por una fe ciega en su magnificencia. Tenía una voluntad extraordinariamente obedecida. Si él decía que los pájaros no vuelen, mira qué ingenuidad la mía, los pájaros no volaban. Y te voy a decir por qué. Porque se ordenaba a todos los indios del Cusco que ese día no hicieran sino cazar pájaros para que al día siguiente no hubiera. Y al día siguiente no había. La hueste española entró a Cajamarca. De acuerdo a lo convenido con Apo, la ciudad estaba prácticamente abandonada y la plaza vacía. Pero, durante la entrada, en cada nueva elevación, los españoles observaron tiendas, pertrechos y campamentos militares. Una vez en Cajamarca, Francisco Pizarro dispuso a su gente en 3 grupos guarecidos en las callancas de la plaza. En la más espaciosa ubicó a la caballería al mando de su hermano Hernando Pizarro y de otro Hernando, apellidado de Soto. La infantería estaba con él, en otra callanca de la plaza. Luego, envió una misión de 20 jinetes al mando de los 2 Hernandos para entrevistarse con Atahualpa e invitarlo a venir a conversar a la plaza. Los jinetes viajaron a los baños del Inca, donde Atahualpa tenía su campamento real. Allí los recibió sentado en una alfombra y con la cabeza mirando al suelo. No les dirigió ni una mirada. No hablan la misma lengua, están incomunicados, salvo por 2 intérpretes, Felipillo y Martinillo, ambos indios adolescentes raptados en ocasión del viaje anterior, que apenas dominaban ambos idiomas, puesto que ninguno de ellos era el suyo materno. Los intérpretes eran jóvenes comerciantes costeños que, estando en una balsa, habían sido raptados por los conquistadores. Ellos los habían llevado hasta España y ahora retornaban como personajes cruciales de la empresa de conquista, los primeros mensajeros.